Bienvenidos a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos, los chismes mu.es jugosos y las historias mu.es apasionantes que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de miradas que enamoran, cenas a la luz de las velas que derriten el corazón Superíndice 3N, y Q Copyright N sabe Kizu, S hasta bodas inesperadas. Rense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a explorar esas parejas de la pantalla que nos han hecho suspirar y preguntarnos, ¿hay algo mu.es de la actuación Superíndice 3N? Hoy vamos a hablar de esos momentos íntimos que traspasan la pantalla, esas reacciones que parecen demasiado reales y que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos, en una química imparable. Asuke a como Superíndice 3Dens, porque vamos a analizar esos momentos, ande se sonroja, que nos han dejado sin aliento. Esas situaciones donde la lunea entre la actuación Superíndice 3N y la realidad se difumina hasta el punto de hacernos creer en la magia del amor. Antes de empezar, un pequeño más menos o favor. Si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y mucho amor. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright doles contenido como este. Cada suscripción Superíndice 3N, cada comentario, cada me gusta nos impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas. Ahora vamos al luo. Comencemos hablando de una pareja que ha revolucionado el mundo de las series turcas, y ha hecho suspirar a millones, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Senu con diéresis al Kapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos. Esta comedia romántica, que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, no solo nos regaló Superíndice 3 una historia de amor preciosa entre Eda y LDZ y Serkan Bolat, sino que también Copyright N. Bueno, ya saben. La realidad superó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N. Y lo que comenzó Superíndice 3 como una actuación Superíndice 3N terminó Superíndice 3 convirtió Copyright N en una historia de amor real que cautivó Superíndice 3 a fans de todo el mundo. La serie del Geu Copyright Nero comedia romántica narra la historia de Eda, una joven florista con grandes sueños más menos que se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, después Copyright S de perder su beca. Para lograr sus objetivos ambos fingen estar comprometidos, lo que da lugar a situaciones divertidas, románticas y por supuesto, llenas de tensión Superíndice 3N. La trama, llena de giros inesperados y momentos CU Superíndice 3 micos, mantuvo a la audiencia enganchada semana tras semana, convirtió Copyright 2 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. ¿Por qué Copyright es relevante para nuestro tema? Porque la química entre Hande y Kerem era palpable. Era evidente. Era múgica. Los fans no tardaron en especular sobre un romance fuera de la pantalla, alimentados por miradas intensas, sonrisas CU Superíndice 3 cómplices y gestos cariu más menos osos que parecían demasiado naturales para ser simplemente actuación Superíndice 3N. Cada capítulo era una nueva oportunidad para analizar sus interacciones, buscando pistas y confirmaciones de que su amor era real. Los foros y las redes sociales se llenaron de teorías y análisis detallados de cada escena, cada mirada, cada palabra. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem iniciaron una relación Superíndice 3N que hizo estallar las redes sociales. Las fotos y vídeos de sus viajes juntos, sus declaraciones de amor y sus momentos de complicidad confirmaron lo que todos sospechábamos, el amor había florecido en el set de Love is in the Air. Su romance se convirtió Superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, con fans de todo el mundo celebrando su unión Superíndice 3N y compartiendo cada momento de su felicidad. ¿Recuerdan esa cena romántica en la serie, donde Serkan le declara su amor a Eda bajo la luz de las velas? Pues bien, muchos fans creen que esa escena fue un reflejo de lo que ya estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Y seamos honestos, viendo la escena una y otra vez, es difícil no creerlo. La naturalidad con la que se miraban, la forma en que se sonreían. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor. Y ahí es donde vemos a Hande sonrojarse. No podía disimular la felicidad que sentía. Ese sonrojo capturado por las CU maras, se convirtió Superíndice 3 en un símbolo de su amor, un momento mágico que quedó Superíndice 3 grabado en la memoria de todos sus fans.
Se rumoreaba que esa escena, en particular, se grabó superíndice 3 varias veces debido a las risas y la dificultad para mantener la compostura, lo que aún más menos adiu superíndice 3 un toque a UNMU de ese autocopyright tico y entrau más menos hable. Pero la historia no termina aún. Después copyright ese de un tiempo la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Sin embargo, el legado de su amor en la pantalla perdura, y Love is in the Air sigue siendo una de las series turcas muy queridas y recordadas. Aunque su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, la magia que crearon juntos en la pantalla sigue viva, inspirando a nuevas generaciones de fans de las series turcas. Un dato interesante sobre la serie es que el con diéresis copyright sito fue tal que se vendió superíndice 3 a Mood DS de 85 pauses, convirtiendo a Ande y Kerem en estrellas internacionales. La serie también copyright N generó superíndice 3 un impacto significativo en el turismo turco, ya que muchos fans viajaron a Estambul para visitar los lugares donde se filmó superíndice 3. Incluso se organizaron tours guiados que recorrían los escenarios de la serie, permitiendo a los fans revivir los momentos emblemáticos de la historia de amor de Eda y Serkan. Sigamos con otra pareja que también copyright en encendió superíndice 3 la pantalla y generó superíndice 3 rumores de romance, de Metuz de Mirikan llaman en Erkenci Kwai, o Pujaro Madrugador. Esta serie también copyright N pertenece al Geu copyright Nero de comedia romántica y nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el hijo del dueu más menos o, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno en Turcúa y en muchos otros pauses, catapultando a Demet y Khan a la fama internacional. La serie es una explosión superíndice 3N de energua, color y romance. Sanem y Khan tienen una química innegable, y sus escenas juntos son pura diversión superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Desde el primer momento, los fans sintieron la conexión superíndice 3N entre Demet y Khan, y los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Su complicidad en la pantalla era tan evidente que era difícil creer que no existiera algo muy de la actuación superíndice 3N. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada sonrisa, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y es que hay que admitirlo, Demet y Khan se veían muy bien juntos. Su carisma y su atractivo físico contribuyeron a alimentar la imaginación superíndice 3N de los fans, que son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Aunque nunca confirmaron un romance formal, la complicidad entre Demet y Khan era evidente. Se les vio a disfrutar de su trabajo juntos, y su amistad era innegable. Incluso después copyright ese de que la serie terminara, mantuvieron una relación superíndice 3N cercana y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta amistad, aunque no fuera un romance, fue suficiente para satisfacer a muchos fans que valoraban su conexión superíndice 3N y su respeto mutuo. Un dato curioso sobre Erkenci Kwai es que se grabó superíndice 3 en lugares impresionantes de Estambul, como el barrio de Balat y las playas del Mar Negro, lo que le dio a la serie un ambiente único y encantador. Además, la serie destacó superíndice 3 por su banda sonora, que incluía canciones pegadizas y románticas que complementaban perfectamente la historia. La música se convirtió superíndice 3 en un elemento clave de la serie, creando una atmósfera superíndice 3 esfera múgica y emotiva que conectaba a los espectadores con la historia de amor de Sanem y Khan. Cambiando un poco de tercio y para demostrar que no solo las comedias románticas son capaces de generar pasiones, vamos a hablar de otra serie que, aunque con un tono muy dramático, también copyright N nos regaló superíndice 3 una pareja inolvidable, Fariye Ebsen y Burak Uzu párrafo y bit en U con diéresis al Q, o El amor es un pug jaro. Esta serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 el amor puede florecer en los escenarios de grabación superíndice 3N, creando una historia que trasciende la pantalla. Esta serie, basada en la novela Homo superíndice 3 Nima de Reayat Nuri Guntekin, nos cuenta la historia de Feride, una joven maestra que se enamora de su primo Kamran. Sin embargo, su amor se ve truncado por secretos y malentendidos. La serie es un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la Turquía de principios del siglo XX y destaca por su cuidada ambientación superíndice 3N, su vestuario y sus actuaciones.
La complejidad de la trama y la intensidad de las emociones la convirtieron en un gran ucondiéresis copyright sito de audiencia. La química entre Fariye y Burak era innegable. Sus escenas juntos eran intensas, emotivas y llenas de pasión superíndice 3N. Los fans se enamoraron de su historia de amor y sufrieron con cada obstáculo que se interponía en su camino. La forma en que interpretaban sus personajes era tan convincente que era imposible no sentirse identificado con sus emociones y sus luchas. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, el amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante el rodaje de Ucondiéresis al Q, Fariye y Burak se enamoraron y comenzaron una relación superíndice 3N que culminó superíndice 3 en una boda de ensueu más menos o en 2017. Actualmente son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad, y CEU superíndice 3 mo el amor puede florecer en los lugares inesperados. La boda de Fariye y Burak fue un evento mediático que captó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todo el país. La ceremonia se celebró superíndice 3 en una mansión superíndice 3N a orillas del bus superíndice 3 esforo y con tu superíndice 3 con la presencia de numerosos invitados famosos. Desde entonces Fariye y Burak han formado una hermosa familia y continúan trabajando en proyectos profesionales individuales, pero siempre juntos. Esta es una confirmación superíndice 3N de que a veces, esas escenas románticas en la pantalla, pueden ser el preludio de algo mucho grande. Su amor es un ejemplo de estabilidad y compromiso, inspirando a sus fans a creer en el amor verdadero. Un dato interesante sobre Ucondiéresis al Q es que fue una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y se emitió superíndice 3 en numerosos países de todo el mundo. La serie también copyright N contribuyó superíndice 3 a impulsar las carreras de Fariye y Burak, quienes se convirtieron en estrellas internacionales. Su talento y su carisma los han convertido en figuras reconocidas a nivel mundial, y su trabajo sigue inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Ahora, vamos a hablar de otra serie que si bien no generó superíndice 3 tantos rumores de romance, su nos regaló superíndice 3 una pareja en trau más menos hable y llena de química, Azalkaya y Aras Bulut y Grado sin Emli en Maral, en Guzel y Kayem o, Maral, mi historia bonita. Esta serie es una muestra de CEU superíndice 3 mo la amistad, y el respeto mutuo pueden crear una conexión superíndice 3 en especial en la pantalla. Esta serie del GEU Copyright Nero Drama Romántico cuenta la historia de Maral, una joven que trabaja como camarera en una tienda de lujo y sueu más menos a con convertirse en gerente. Su vida cambia cuando conoce a Sarp, el heredero de la tienda, con quien inicia una relación superíndice 3N complicada y llena de obstáculos. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, la lucha de clases y la importancia de seguir los propios sueu más menos os. Azal y Aras tienen una química especial en la pantalla. Sus personajes son complejos, imperfectos y muy humanos, lo que hace que su historia de amor sea aún conmovedora. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, la lealtad, el amor y la superación superíndice 3N personal. La forma en que interpretan sus personajes los hace cercanos y creíbles, conectando con los espectadores a un nivel emocional profundo. Aunque nunca hubo rumores de romance entre Azal y Aras, su amistad y respeto mutuo eran evidentes. Se les vio a disfrutar de su trabajo juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Su profesionalismo y su dedicación superíndice 3N al trabajo se tradujeron en una actuación superíndice 3N impecable que cautivó superíndice 3 a la audiencia. Un dato curioso sobre Maral es que se grabó superíndice 3 en una tienda de lujo real en Estambul, lo que le dio a la serie un ambiente autocopyrighttico y glamoroso. Además, la serie destacó superíndice 3 por su banda sonora, que incluía canciones melancu superíndice 3 licas y emotivas que complementaban perfectamente la historia. La música jugó superíndice 3 un papel importante en la creación superíndice 3N de una atmósfera superíndice 3 esfera múgica y emotiva que conectaba a los espectadores con la historia de amor de Maral y Sarp. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, hablemos de una pareja que si bien no protagonizó superíndice 3 una serie juntos, su nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables en películas y otros proyectos, Serini y Sarkaya y Kerem Bürsin. Su Kerem repite en nuestra lista, y es que este hombre tiene un IMDN para generar química en la pantalla. Su talento y su carisma lo convierten en un actor irresistible, capaz de conectar con cualquier CEO protagonista.
Serine y Kerem fueron pareja durante varios aún más menos os, y su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios y los fans. Aunque nunca trabajaron juntos en una serie, protagonizaron varios anuncios publicitarios y eventos públicos, donde demostraron su complicidad y amor. Su relación superíndice 3N fue un ejemplo de glamour y estilo, convirtió copyrightándolos en una de las parejas más admiradas del espectáculo turco. La pareja se caracterizaba por su estilo elegante y sofisticado, y se les consideraba una de las parejas más glamorosas de Turquía. Sin embargo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin después copyright de un tiempo, dejando a muchos fans descorazonados. Aunque su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, su legado como una de las parejas más queridas del espectáculo turco perdura. Aunque ya no estuvieron juntos, Serine y Kerem siguen siendo dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Cada uno ha continuado su carrera por separado, pero siempre se les recordaron como una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Su talento y su trayectoria profesional los han consolidado como figuras importantes en la industria del entretenimiento. Un dato interesante sobre Serine es que también Copyright N es cantante y ha lanzado varios sencillos que han sido muy bien recibidos por el público. Por su parte, Kerem ha incursionado en la producción superíndice 3N y ha participado en proyectos internacionales. Su versatilidad y su espíritu emprendedor los han convertido en figuras inspiradoras para nuevas generaciones de artistas. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de amor, pasión superíndice 3N y cómica en la pantalla. Hemos visto CU superíndice 3mo algunas parejas, como Andy y Kerem, o Fariye y Burak, llevaron su amor a la vida real, mientras que otras, como Demet y Can, o Azal y Aras, nos regalaron momentos inolvidables gracias a su talento y profesionalismo. Todas estas historias nos demuestran que las series turcas no solo son un entretenimiento, sino también copyright en una ventana a un mundo de emociones y sentimientos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos hacia copyright-dolo. Nos encantará saber qué copyright opinan ustedes. ¿CUL de estas parejas es su favorita? ¿Creen que realmente hubo romance entre Demet y Can? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden encontrar todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las novelas turcas, noticias, chismes, análisis y mucho, mucho amor. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.